ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Entonces está hablando de que nosotros debemos perdonar primero. Entonces, ¿cuánto les cuesta perdonar? A todos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Es algo complicado el perdón, ¿no? Es algo que no es fácil. Pero si fuera fácil, no estaría en la Biblia, que nos enseña, ¿no?, a hacerlo. O sea, si nos enseña a hacerlo es porque no es tan fácil. Y antes de hablar de la palabra, quiero compartir con ustedes que estamos haciendo publicidad, este es el chivo, ¿viste? Estamos haciendo publicidad de los cultos a la mañana. Amén. Así que cada uno de ustedes, si quiere, se puede llevar 5, 6, 10 de estos para compartirlo con la gente que por ahí sabe que no puede venir a la tarde y que le puede decir, bueno, a las 9:30 de la mañana estamos haciendo una reunión más los domingos, así que se pueden acercar, pueden llevar esto. Así que ahí habla un poco tiene un texto que dice: no fueron los clavos los que mataron a Jesús en la cruz, fue el amor por ti que lo mató a Jesús. O sea, acá está hablando del amor que no se compara con nada. Un amor tan grande que tuvo Jesucristo por nosotros, no hay nada que se compare a eso. Amén. Así que este es el textito que está, y invitamos a la gente a las 9:30 de la mañana los domingos. Y esto está para llevárselo, así que pueden pedirlo ahí en recepción y después cualquier cosa se lo lleva para compartir con la gente, y así aprovecha, tiene una excusa para predicar. Porque es más fácil predicar cuando entregas algo, ¿viste? Porque a veces arrancar de una es como medio difícil, pero entregas algo, mira, te comparto este todo, y te dicen, ¿de qué es? Bueno, listo, ahí aprovechas, le tiras todo el mensaje de salvación ahí, haces que acepten a Cristo ahí al toque antes de venir a la iglesia, así que haces un buen evangelismo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a evangelizar? Amén. Amén. Tenemos que estar dispuestos en todo tiempo, no a veces o cuando me queda cómodo, sino en todo tiempo. Amén. 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 Bueno, vamos a leer la Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y una de las cosas que hablaba recién es que siempre nos cuesta el perdón. Entonces estaba pensando un poco de cómo hablar de lo que es el perdón del Señor, ¿no? Todos sabemos que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas, que nos perdonó, que perdonó nuestros pecados, pero a la vez también, como les decía, es muy difícil practicar el perdón. Es fácil amar, porque es como que es más fácil, ¿no? Decir, bueno, yo amo a esta persona y me acerco y comparto, pero perdonar es medio difícil. Y vamos a ver en el versículo 8, y lo que tiene en Biblia, como dice el título, plenitud de vida en Cristo. Cuando una persona es plena. Recién Paul hablaba un poco de eso, ¿no? Decía, podemos tener los bolsillos llenos, pero si no tenemos salud, no estamos bien, estamos incómodos, estamos mal. Si no tenemos tal cosa, estamos mal. O sea, cuando una persona es plena, cuando tiene todo. Amén. ¿Y cuándo tenemos todo? Tenemos todo cuando estamos en Cristo. Amén. De otra manera no tenemos todo. Si nosotros estamos en Cristo, estamos completos. Podemos estar mal económicamente, podemos estar con enfermedad, podemos estar con un montón de complicaciones, pero Cristo nos hace plenos. O sea, fuera de Él nada podemos hacer. Y dice el versículo 8, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuánto? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Nosotros todos, cada uno de nosotros, teníamos un acta
que tenía el diablo en sus manos que nos era contraria. ¿Qué es un acta? Es algo como, por ejemplo, cuando a vos te llega la luz y no la pagaste. ¿Qué es? Una deuda. Entonces, viene Edea y dice, pero esto no está pago. Entonces tiene autoridad para venir y cortarte la luz, ¿o no? ¿No? ¿No tiene autoridad? ¿Nadie tiene autoridad? Va a venir y cortártela, ¿por qué? Porque no está pago, entonces tiene un acta de decir, mira, yo acá reviso, ahora revisan la computadora, ¿no? Porque esto es más moderno, pero... Acá está hablando en la Biblia del acta, ¿qué es esa? Las boletas que nosotros teníamos en contra de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Amén. Por nuestros errores, por todo lo malo que nosotros hacíamos. O sea, nosotros nacimos en pecado y somos pecadores, cada uno de nosotros. Aunque vengamos a la iglesia todos los días, aunque oremos todos los días, aunque ayunemos todos los días pecamos. Amén. Y todos los días nos equivocamos. Entonces dicen, somos todos pecadores. Sí, somos todos pecadores. ¿Por qué? Porque la otra vez hablaba con los chicos del estudio de la escuela de vida y yo les decía, a veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que no tenemos pecado. ¿Por qué? Y porque no robamos, porque no matamos, porque no hacemos lo que decimos pecados grandes, ¿no? Pecados conocidos. Pero generalmente cada uno de nosotros tiene errores, pues si no, no seríamos perfectos. Y no hay nadie perfecto. O sea, somos seres imperfectos. Amén. El único perfecto fue Jesucristo, que vino acá a la tierra y mostró la perfección de Dios en su vida. Pero fue el único. Después de Él no hay nadie y antes de Él tampoco. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos como errores son los pecados inconscientes. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos sin darnos cuenta. ¿Con qué? Con una mirada, con una forma de decir, con una palabra, con un enojo, con, no sé, por ahí te enojaste y saltaste a remar y dijiste algo que no tenías que decir. Y así todos los días vamos pecando sin darnos cuenta. Entonces todos los días debemos arrepentirnos. No podemos quedarnos con que, bueno, Dios ya pagó los pecados en la cruz y ya está. Sí, obviamente, que Dios ya pagó nuestros pecados. Pero todos los días nos tenemos que arrepentir. Entonces, cuando habla del acta, está hablando de esto, de todo lo que el diablo tenía en su poder, diciendo, bueno, Fabián se mandó esta, así que él no puede hacer tal cosa. Pero dice que Jesucristo, cuando vino a la tierra y murió por nosotros, ¿qué hizo? Anuló todas las deudas que nosotros teníamos con Él. Amén. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso por eso? Él anuló las deudas. Él borró todos los pecados. Dice la palabra todos, no uno, sino todos. En el versículo 8 habla de la filosofía y generalmente lo que sucedía en ese tiempo era que había muchos filósofos, había muchos pensadores. Entonces, ¿cuántos han escuchado o han estudiado un poco de eso? Que hablan de los pensadores, de lo que daban su punto de vista u opinión sobre ciertas cosas. Entonces, en ese tiempo había mucho de esto, de decir, bueno, esto se puede hacer, tal cosa se puede hacer, morcilla se puede comer, no se puede comer, se puede tomar vino, sí, no, algunos sí, otros no. O sea, de estos pensamientos estaba hablando Pablo y decía, son huecos. ¿Por qué? Porque a Jesús no le interesa qué comiste o qué bebiste, a Jesús le interesa tu corazón. Amén. Amén. Entonces él estaba hablando de eso. La filosofía significa, que lo busqué en el diccionario, dice, es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, la causa y efecto de las cosas. O sea, están justificando las cosas que dicen. Entonces dicen, bueno, por ejemplo, no, la carne sacrificada a los dioses no se podía comer en ese tiempo. ¿Y dónde estaba Pablo predicando? En Roma. Y Roma, si ustedes hasta hoy lo pueden ver, es uno de los lugares más idólatras que hay en el mundo. Amén. Entonces, ellos adoraban a tantos dioses que los cristianos tenían ese problema. ¿Qué hacemos? ¿Comemos asado o no comemos asado? Estaban pensando en eso, ¿no? Porque decían, si todos lo hacen, pero están sacrificados a los dioses, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos, quedamos mal delante de los cristianos. Y si no lo hacemos, quedamos mal delante de la gente, de la sociedad. ¿Y cómo le predicamos? ¿Cómo le hablamos? Entonces Pablo dijo, ya está, dejen de pensar en qué están comiendo, qué están bebiendo, sino actúen, hablen de Cristo. Y en el versículo 13
Él habla de que Él nos perdonó. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Amén. Y en el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, eso es el versículo 16, en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí está hablando un poco de lo que yo le decía. O sea, no depende de qué estás haciendo, cómo lo haces, sino depende de lo que nosotros tenemos en el corazón. ¿Con qué corazón lo hacemos? Lo que hacemos. Ahora no van a salir diciendo, bueno, Fabián dijo que no podíamos emborrachar. No, nada que ver. O sea, tengamos una actitud de servicio al Señor. O sea, porque si yo tengo temor de Dios y yo amo al Señor, yo voy a tratar de hacer su voluntad, yo voy a tratar de hacer lo que a Él le agrada, yo voy a tratar de hacer y de no equivocarme, o por lo menos equivocarme lo menos posible, ¿no? Amén. Porque cuando uno quiere a alguien o ama a alguien, ¿qué hace? Trata de ¿qué? De agradarlo. Trata de ser de bendición para esta persona, de decir, bueno, que me vea bien, que vea que estoy haciendo las cosas bien, que vea que me estoy esforzando, que aunque tengo errores, soy ser humano, me equivoco un montón de veces, pero trato de hacer las cosas bien. Dios quiere eso en nosotros. Quiere que vernos tratar de hacer las cosas bien. O sea, porque no depende de que, bueno, Señor, vos sabés que somos todos pecadores, ya está, me la mandé, bueno, ayúdame. No, sino que depende del esfuerzo que nosotros hacemos. O sea, tenemos errores, podemos caer, podemos equivocarnos, Dios nos perdona, pero Dios quiere ver el esfuerzo. De decir, bueno, por lo menos me esforcé, traté todos los días, estuve tratando. No puedo con mi carácter, ¿cómo hago? Bueno, todos los días estoy tratando de cambiar eso. No puedo con tal vicio, bueno, listo, todos los días estoy tratando de dejarlo. O no puedo con tal cosa, todos los días estoy luchando con eso. Entonces Dios quiere ver el esfuerzo. ¿Cuántos se esfuerzan? Amén. Amén. Así como nos esforzamos todos los días para ir a trabajar, para ir para allá, para venir a la iglesia todos los días, ir a predicar, ir y llevar el evangelio, hablar y orar por los enfermos, hacer todas las cosas que nos esforzamos por hacerlo, también debemos esforzarnos por la parte espiritual, que es fundamental. Amén. Si nosotros nos esforzamos en lo espiritual y tratamos de que Dios entre en nuestras vidas, Él va a gobernar nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto quieren que Dios gobierne su vida? Amén. Dios tiene que gobernar nuestras vidas. Dios tiene que transformarnos. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito. Amén. Ese propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Debemos ser transformados, debemos ser renovados. ¿Pero qué? En nuestra mente. Porque todos los días estamos con un montón de pensamientos que nos alejan del Señor. Amén. 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 Pero la palabra también habla de sepultura, de sepultar nuestra vida vieja. En el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, nosotros cuando nos bautizamos, sepultamos nuestra vieja vida y resucitamos con Él. Amén. Entre los muertos. ¿Por qué? En lo espiritual estamos hablando. Amén. Nacemos para una nueva vida. Y en Romanos también habla un poco de esto. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una vida nueva. En vida nueva. Entonces eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que andemos en una vida nueva. Que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a lo que estamos viviendo, que no nos conformemos con la situación de decir, como le decía recién, bueno, me equivoco todos los días, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Soy un ser humano, me equivoco, y a veces como que nos agarramos de eso para no esforzarnos y para no cambiar y para no ser transformados. Entonces nosotros le damos lugar a Dios cuando reconocemos que Él vino a morir en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Y que así como Él fue crucificado, nuestra carne tiene que ser crucificada. Amén. Y esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Y porque ¿cómo crucificamos a la carne? Y no dándole el gusto a la carne. ¿Cómo crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos? No dándole el gusto. Entonces, ¿cuántos ayunan? De vez en cuando, más o menos. Sí. Casi todos ayunamos de vez en cuando, ¿no? Sí.
Entonces, cuando ustedes están ayunando, ¿no sienten esa gana de decir como que le da más hambre? Capaz que pasó un mes que ustedes estuvieron trabajando a full y que no tuvieron ni tiempo para comer y no tienen nada. Pero justo el día que vos decidiste ayunar te da más hambre. Amén. O viene alguien y te ofrece una factura. Amén. El viernes estábamos trabajando con Juan y me dice que era un café. Bueno, listo, pues pasó un hombre que vendía café y ahí me dice que era un café. Bueno, listo. Y me da la factura, todo. Cuando te digas, estaba ayunando, Juan. Casi me tentaste. 2 segundos tardaba. Entonces, a veces pasa que uno se olvida o estás entre esto y lo otro y haciendo las cosas así apurado y cuando querés acordarle, por ahí la embarraste, pero cuando uno se equivoca, ¿qué tiene que hacer? Agarrar y abandonar todo. Uy, le pifié, comí, ¿qué hice? No, si no tiene que seguir, hay que esforzarse. Amén. Nosotros lo primero que hacemos, abandonamos enseguida. Ya está, me la mandé. Y en vez de comerte una, te comes 6. Ya está, ya la rebatí. Pero no, o sea, nosotros tenemos que agarrar y luchar. Luchar, no nos podemos quedar tranquilos y decir, bueno, ya está, me equivoqué. No, tenemos que esforzarnos. Dios habla del esfuerzo. Sí o sí, tenemos que esforzarnos. Amén. ¿Cuántos se quieren esforzar? Amén. Amén, hay que esforzarse. Y en el versículo 16 hablaba de Colosenses que nadie nos juzgue, amén. Dice, por tanto, nadie os juzgue con comida o con bebida o en cuanto a días de fiesta. O sea que nadie nos puede juzgar. Amén. Nosotros todos somos seres imperfectos. Amén. Todos nos equivocamos. Entonces yo no puedo juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy juzgando a alguien y Jesús decía, ¿por qué mirás la paja en el ojo ajeno? Mirá la viga que tenés en el ojo. ¿Por qué? Porque generalmente juzgamos a los demás y no nos damos cuenta que nosotros tenemos mucho más errores que esa persona. Amén. Y que quizás esas personas son visibles, pero lo mío no es visible, entonces nos agarramos de que a mí no se me nota nada. Entonces juzgamos a los demás, pero no tenemos autoridad para juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Amén. Amén. Nos perfeccionamos en Cristo. Sí o sí, Cristo se perfecciona en nosotros. Amén. Pero tenemos que darle lugar al Señor. Tenemos que darle lugar a Él. Tenemos que darle lugar a que Él active nuestra vida y que sea Él manifestándose a través de nosotros. Amén. No podemos nosotros hacer las cosas por nosotros solos. No podemos nosotros por nuestros medios tratar de agradar a Dios y nada más. No, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la búsqueda del Señor, necesitamos su ayuda para poder salir adelante porque solo no vamos a poder. Entonces ahí es donde se activa el Señor. ¿Por qué? Porque le damos lugar. Ahora, si no le damos lugar, Él no puede hacer nada porque Él no se va a meter. No es entrometido y agarré y decir, bueno, ahora me aceptaste en tu corazón, así que ahora te manejo yo. No, porque Él no quiere títeres. Él no quiere robots. Él quiere personas que le amen y que hagan las cosas por amor a Él. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Entonces demostrémosle el amor al Señor. Demostrémosle que lo amamos de verdad. Y así como Él nos perdonó a nosotros, empecemos a perdonar a los demás. Amén. Cuando nosotros soltamos perdón, nos liberamos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento estábamos atados con esa falta de perdón y como que en nosotros se metía todo el orgullo, la vanagloria, la tristeza, la angustia, todo eso, todos los frutos de la carne se activan en nosotros. Nosotros decimos, no, yo no soy orgulloso. Y sí, pero ¿y por qué no perdonar? O sea, si no soy orgulloso, el perdón es fácil de hacer. Pero se activa. Aunque nosotros no seamos orgullosos, se empieza a activar eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar a la carne. Cuando nosotros no perdonamos, se activan los frutos de la carne en nuestras vidas. Entonces, ¿qué se tiene que activar en nosotros? Los frutos del Espíritu. Entonces, cuando se activan los frutos del Espíritu, que hablamos esto el fin de semana pasado, creo. Cuando se activan los frutos del Espíritu, es el Señor gobernando nuestras vidas. Amén, no somos nosotros, es Él. Amén. Y Amén. todo depende de Él. Todo se lo debo a Él, dice una canción que le gusta mucho al pastor. Dice, todo se lo debo a Él. O sea, todo. Mi casa, mi familia,
mis cosas, mi trabajo, mi salud, o sea, todo lo que yo soy se lo debo a Él. Amén. Entonces tengo que dejar que Él gobierne mi vida. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo puedo ser vencedor. Amén. No hay otra manera. O sea, yo puedo vencer si Él está conmigo. Si Él no está conmigo, yo no puedo vencer. Y Amén. para terminar, dice la palabra que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba se refiere al Señor, se refiere a Él, se refiere a esto, a venir, participar, estar entre hermanos, tratar de buscar al Señor. Entonces, una de las cosas principales que tenemos que hacer es poner la mirada en las cosas de arriba. Paul decía, aunque me digan que la Argentina se está hundiendo, yo creo en el Señor. Amén. Yo creo en que Él me sustenta, en que Él me bendice, que yo no dependo del gobierno, no dependo de nadie. Y eso es mirar hacia arriba, es mirar hacia Dios, es mirar a lo invisible, es mirar a que la gente ve lo natural y ve el desastre que por ahí puede suceder a su alrededor, o en su familia, o en su vida. Pero el que confía en el Señor puede tener un desastre alrededor, pero está viendo la salida. Amén. Ve la pequeña luz Amén. esa que está allá en el fondo y ve la salida. Yo quiero ver esa salida. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ver la salida? Amén. Amén. En Jesús tenemos la salida. No hay en otro ni en nada, solamente en Jesús. El Amén. capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria. Amén. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, cuando Jesús se manifiesta a través de nuestra vida, entonces ahí vamos a ser glorificados. ¿Glorificado en qué? Glorificado a través del pecado, a través del perdón, a través de todos los frutos de la carne. Eso se va a transformar en frutos del Espíritu, amén. Pero se va a transformar en los frutos del Espíritu ¿cuándo? Cuando nosotros morimos al yo, cuando morimos a nuestro deseo, a nuestra pasión, a lo que yo quiero hacer, cuando morimos a decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer esto, yo quiero emprender tal cosa. Bueno, sí, está bueno, pero ¿el Señor está de acuerdo con eso? Él quiere hacer eso. Entonces cuando nosotros morimos a lo que yo deseo, entonces actúa Él. Amén. Y es mejor que Él maneje las cosas, porque Él conoce todo y Él es dueño de todo. Entonces si Él maneja las cosas van a salir bien. Amén. Ahora si las manejo yo no sé si van a salir tan bien. Entonces depende de que Él se manifieste en nuestras vidas y que seamos sepultados. ¿En qué? En nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Tenemos que ser sepultados y dejar que Él resucite en nuestras vidas, que sea Él el que se manifieste en cada uno de nosotros. Amén.